es una cuestión de salud, o sea, no es que no es un capricho. Ojalá pudiera un día saltarme la dieta. Estaré hinchada como un balón, tendré que ir al baño, probablemente vomitar. Hay mucha desinformación acerca de la celiaquía. Intolerancia al gluten, yo os estoy hablando de celiaquía, ¿no? Se le había complicado tanto la salud que llegó un momento que dijo, igual sí que cambio. A veces los normalizamos. Y ella me decía, me conozco todos los baños de las gasolineras de Asturias. Pues podemos tener una calidad de vida pues complicada, ¿no? Tenemos gente con osteoporosis muy joven. Pensamos que, bueno, pues las harinas, la pasta, el pan, la bollería, todo este tipo de cosas son las que un celíaco no puede consumir. Un error muy frecuente es pensar que la dieta no tiene que ser estricta todos los días. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Hoy es su día. Hoy 27 de mayo celebramos en España el Día Nacional del Celíaco, un día que se celebra en el mundo el 5 de mayo y en Europa el 16, y por ello tenemos hoy con nosotros a Lorena Pérez, que es la creadora de Celicidad, además de ser celíaca también. Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu podcast. Estoy encantada de tener esta oportunidad de hablar de enfermedad celíaca en un día tan importante. Antes de nada, sí que quiero destacar que eres, como yo, periodista. ¿Sí? Toda mi vida, yo creo que desde que pequeña en la tele veíamos series de periodistas y tal, lo tenía clarísimo. Me encanta escribir y bueno, pues fue lo que estudié en Madrid después de muchos años dedicándome al mundo de los medios de comunicación y de la comunicación en salud, pues también debido pues eso, a esa enfermedad celíaca que me acompaña desde tan pequeña, pues di el paso al campo de la divulgación en celiaquía y de la dietética. Pero sí, soy periodista de pura cepa. Ahora te dedicas, de hecho, a divulgación que es prácticamente, está muy unida al periodismo, porque al final tienes un podcast sobre celiaquía, tienes una newsletter, o sea, es todo del mismo gremio, por decirlo de alguna forma, aunque con divulgación científica. Tal cual, lo que he hecho toda mi vida pues es escribir, es trabajar en los medios, en el campo además de la salud y la sanidad. Y bueno, pues en el año 2015 a mi chico se le ocurrió unir por un lado sus habilidades, él es informático, ¿no?, con las mías, y creamos Celicidad con un montón de herramientas, pero al final la base que tiene Celicidad en todas las patitas que tiene es la información. Y bueno, pues de ahí, Claro. de ahí me viene. Ahí está esa unión con el periodismo. Además de ser periodista, tienes la FP Vaya de técnico especializado en seguridad alimentaria, que eso te está permitiendo también dar pautas o consejos nutricionales a diferentes personas que sufren esta enfermedad, que es la enfermedad celíaca. En la Escuela Celicidad trabajamos, bueno, tanto como dietista para pacientes, ayudarles un poco a que aprendan a llevar una dieta sin gluten, que además de sin gluten sea saludable, como también, bueno, pues nos hemos dedicado a trabajar con hostelería para que entiendan un poquito las nociones más básicas relacionadas tanto con la normativa que tenemos en Europa a nivel de alérgenos, como todo lo relacionado con un protocolo de seguridad para evitar el contacto cruzado, que es un problema serio que tenemos las personas con celiaquía fuera de casa, ¿no? Sin gluten es necesario, pero además tienen que ser platos elaborados sin contacto cruzado para que no haya esa respuesta inmunológica que tenemos los celíacos. Entonces, hacemos un poco de todo. Una vez hemos hecho la presentación y una vez sabemos quién es Lore Pérez y Celicidad, tenemos que dar las gracias también a Bresca Malasaña, que es el restaurante en el que estamos grabando esta entrevista y nos ha dado la oportunidad de poder grabarla aquí. Un restaurante que además está en esa lista de amigos de los celíacos. Sí, además es que es una suerte porque, bueno, pues no todos los días podemos disfrutar de una carta sin gluten de comida italiana, de pizza, de pasta, entonces, y con todas las medidas de seguridad. Así que es una maravilla poder estar hoy aquí. Además que la pizza y la pasta son comidas que suelen ser siempre con gluten. Claro, normalmente están prohibidísimas. Entonces, encontrar fuera de casa opciones que además trabajan eso, lo que te decía, ¿no?, con todas las medidas de seguridad, y no solo eso, sino que además están buenas, pues es una maravilla. Totalmente, es una maravilla. Preparando la entrevista estuve leyendo acerca de tu caso particular. Si lo cuento yo, no queda tan bien y tan real como si explicas tú la vivencia de cómo te diagnosticaron la enfermedad celíaca y unos síntomas que aparecieron, si no me confundo, es del año y medio. Sí, más o menos. A ver, claro, yo no me acuerdo y tuve una infancia, a pesar de estar bastante malita, muy, muy feliz. Al final, cada uno se acuerda, yo creo, ¿no?, de lo que más queremos acordarnos. Lo pasaron casi peor mis padres, porque sí que es verdad que desde el año y medio así, pues empecé a tener problemas muy variados. Era una niña
muy pequeñita, muy delgadita, con la tripa, si vemos fotos mías de pequeña, la tripa muy hinchada, no comía bien, tenía anemias, gastroenteritis muy habituales, muy frecuentes y tal. Y bueno, pues tardé mucho en recibir el diagnóstico. Estuve así, un montón de ingresos, de infecciones, mil historias, hasta que con 14 años, y además es que me acuerdo que fui al pediatra, todavía estaba obviamente en el pediatra, y me acuerdo que no estaba mi médico habitual, había una chica, que es que me acuerdo de su cara, y tenía 14 años y llevaba como 2 semanas en casa, muy malita con una gastroenteritis, y le dijo: ay, madre, esta niña es celíaca. Y mi madre se quedó así como diciendo: ¿qué? Claro, año 97. No habíamos escuchado jamás eso. Y ya me hicieron todas las pruebas y efectivamente, bueno, pues tenía celiaquía, además con una atrofia vellositaria importante, y tardé bastante después en recuperar, y encima te pilla en plena adolescencia, con 14 años, que quieres salir, pero no sabes lo que puedes comer, lo que no puedes comer, no sabes muy bien ni lo que es el gluten, porque estamos hablando del año 97. Claro. Fue complicado, pero bueno, de hecho fue un poco tanto el tiempo que tardamos en recibir el diagnóstico como la recuperación lo que me hizo a mí, cuando ya estaba en Madrid, decir: si puedo ayudar a alguien después de haber pasado lo que yo he pasado, pues lo vamos a hacer. Hablabas de esa recuperación que tuviste tú. ¿Cómo se recupera una persona celíaca? Y imagino que no hay una cura para la celiaquía. Es como una intolerancia, pero un grado más, por decirlo de alguna forma. Es una enfermedad, no es una intolerancia. Exacto. Se ha llamado durante muchísimos años, se ha hablado de intolerancia permanente al gluten. A día de hoy sabemos que no es así. Es una enfermedad de base inmunológica y el único tratamiento a día de hoy es una dieta sin gluten estricta, todos los días. Tiene que ser estricta porque el problema ya no son los síntomas, que los síntomas, yo siempre digo, son una faena tremenda que te complican mucho la vida. El problema es que cada vez que una persona que tiene celiaquía consume algo de gluten, pues su sistema inmunológico se defiende de lo que él considera pues un ataque, ¿no? Pone en marcha una respuesta muy, muy compleja que acaba produciendo un daño en el intestino, ¿no? Y ese intestino, esas transgresiones, si se van cometiendo poquito a poco, puede volver a haber un daño intestinal, con todo lo que supone, ¿no? Problemas de mala absorción. Y luego hablamos también de una enfermedad sistémica, no solo tiene manifestaciones a nivel digestivo, sino que puede afectar prácticamente a cualquier órgano, a cualquier aparato del organismo. Entonces, bueno, pues no hay cura, y el único tratamiento a día de hoy es esa dieta sin gluten estricta, y además lo más saludable posible, porque estamos hablando de, bueno, pues de una enfermedad autoinmune, hay que cuidarse, claro. Claro. Si hablamos de celiaquía y se lo queremos explicar a un niño de la forma más básica y simple posible, ¿cómo se lo podemos explicar para que lo entienda y sepa las manifestaciones que tiene, cómo detectarla y qué es lo que te hace la celiaquía en tu organismo? Vale, bueno, eso es complicado, pero nosotros hace años dábamos charlas en coles, y yo siempre les intentaba explicar con un símil muy sencillo y muy gráfico, ¿no? Yo les decía que el sistema inmunológico pues es un ejército. Entonces el ejército puede estar tranquilamente descansando porque no tienen previsión de tener que ponerse en marcha pronto, o bueno, pues en el caso de la celiaquía, aunque están descansando, cada vez que aparece el gluten se tienen que poner en marcha porque consideran que es un enemigo a batir, ¿no? Aunque en principio hablamos de una proteína inocua. Entonces, bueno, pues en el caso de la celiaquía se necesita una predisposición genética, es decir, las personas con celiaquía tenemos unos genes determinados. Luego hay una serie de factores ambientales que se desconocen exactamente a día de hoy cómo influyen, pero el sistema inmunológico, cuando aparece gluten, esos soldados se despiertan, se ponen en marcha y producen, bueno, pues esa respuesta que es una defensa, pero que acaba provocando un daño en el intestino, ¿no? Entonces, en el intestino delgado, las vellosidades intestinales se encargan de absorber los nutrientes de los alimentos, y el problema es que esa respuesta inmunológica va dañando esas vellosidades. Van acortándose, van lesionándose, llega un momento que están atrofiadas, ¿no? La pediatra, cuando les dio el diagnóstico a mis padres, les dijo: el intestino de su hija es una manguera, está pelado por dentro, entonces no absorbemos nada. Y de ahí vienen pues también anemias, carencias nutricionales de todo tipo, problemas que luego en un largo plazo pues pueden estar relacionados incluso con una osteoporosis y con muchas cosas. Y en cuanto a manifestaciones, pues hay un poco de todo. Dependen un poco de la edad, y encontramos manifestaciones digestivas que son como las que más se conocen, pues esa tripa que está hinchada, esa distensión, encontramos diarreas, estreñimiento, vómitos, reflujo, pero luego encontramos manifestaciones extradigestivas, sobre todo en adultos,
muy variadas, o sea, desde problemas neurológicos a ginecológicos, dermatológicos, hepáticos, hay un montón de manifestaciones. Entonces, es muy importante que los profesionales de la salud conozcan muy bien esas manifestaciones tan variadas para cuando tienen delante a un paciente digan, bueno, vamos a ver si puede haber una celiaquía, vamos a tratar de descartarla o de confirmarla. Pero es complicada, es complicada. O sea, por lo que has dicho, yo entiendo que es una enfermedad que además puede ser hereditaria. Tiene Sí, un componente genético, o sea que si yo soy celíaco, por poner el ejemplo, mis hijos tienen una posibilidad de serlo, pero no es algo que se transmita con total certeza, ¿o sí? exacto, lo has entendido muy bien. Lo que, por ejemplo, yo que tengo, obviamente tengo celiaquía, tengo genética celíaca, yo la he heredado de alguien en los genes. En Claro, concreto los he heredado de mi madre y de mi padre porque los dos tienen la prueba los dos. genética hecha y los dos tienen genes compatibles con celiaquía. Mi Mm, madre sí ha desarrollado la celiaquía, mi padre a día de hoy no. Yo el día de mañana, si tengo niños, pues también puedo pueden transmitir tenerlo. esos genes, pero tener los genes no siempre es sinónimo de tener celiaquía. De hecho, por ejemplo, mi padre tiene genética de celiaquía y con 75 años no tiene No tiene. celiaquía. Mi hermano también tiene genética de celiaquía y tampoco lo es. No sabemos por qué unas personas sí desarrollan la enfermedad y otras no. De hecho, el dato es bastante curioso, pero entre un 30 y un 40 de la población tiene genética de celiaquía y solo el 1% desarrollamos la Es enfermedad. celíaca. Entonces tú Vaya, puedes qué tener la curioso. genética y no saberlo jamás en tu vida porque no vas a desarrollar la enfermedad, pero igual sí se la puedes transmitir la genética a tus A hijos el tus día de hijos, mañana y que de repente uno de ellos diga celiaquía claro. y no saben de dónde viene. Y además es una enfermedad que te puede aparecer en cualquier momento. Mm, O sea, yo puedo estar hasta los 12 años comiendo gluten sin tener ningún tipo de problema y a partir de los 12 años empieza a haber manifestaciones de que el gluten me está sentando mal ujú. y es que ha aparecido la enfermedad y es una enfermedad que se queda para toda la vida. Exacto, puede aparecer en cualquier momento de la vida. De hecho, un 20% de los diagnósticos a día de hoy se están dando en personas de más de 60 años. No quiere decir que hayan debutado con 60 años con celiaquía, quizás han debutado antes, pero sabemos que se puede dar en cualquier momento de la vida. De hecho, es muy interesante tener en cuenta los grupos de riesgo. Son personas que por unas características determinadas tienen mayor riesgo de celiaquía, como por ejemplo los pacientes con diabetes tipo 1 Ajá. o con tiroiditis de Hashimoto o familiares de primer grado de un paciente que ya tiene diagnosticada la celiaquía y es muy interesante hacerles un seguimiento por si de Por si repente pudieran debuta, desarrollarlo. exacto, esa enfermedad celíaca. Claro. Y los síntomas que aparecen en las personas que están desarrollando por primera vez la enfermedad, ¿cómo lo pueden detectar? ¿Qué es lo primero que les va a pasar? Eso Que es puede aparecer cualquier complicadísimo. Es síntoma. que puede ser, son tantas cosas, siempre se habla de que es una enfermedad camaleónica, Ajá. porque además tiene sintomatología muy variada y muy inespecífica. Sabemos que puede cursar con anemia ferropénica, Ujú. sabemos que puede dar diarreas, pero también estreñimiento. Hay gente que no tiene síntomas o que son síntomas tan leves que los normaliza y de repente con el tiempo aparece una complicación mayor y dice, anda, pues fíjate, los dolores de cabeza que yo he tenido toda la vida o las digestiones pesadas o esto. Entonces es muy complicado porque hay manifestaciones muy, muy, muy variadas. Claro, entonces ahí juega también parte papel el desconocimiento, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, con una diarrea y dicen, bueno, puede ser una intolerancia. Una Claro. intolerancia con el tiempo puede desaparecer. O puede ser simplemente que le ha sentado mal la comida ese día y dice, bueno, no pasa nada. Pero en realidad es celiaquía y es una de las manifestaciones Mm. con las que pueden detectarlo. Claro, sí, sí que es verdad que son síntomas persistentes. Es decir, si tú al final tienes una enfermedad celíaca no diagnosticada, no vas a tener diarrea un día. Vas a tener diarrea o la sintomatología que sea, pero se va a mantener ahí mientras no elimines el gluten, ¿no? La relación, por ejemplo, con las intolerancias es también muy curiosa porque sabemos que la celiaquía no es una intolerancia, pero muchas veces viene acompañada de De una intolerancias intolerancia. que luego remiten, porque suelen ser intolerancias tanto lactosa como fructosa que están asociadas a ese daño intestinal, ¿no? Y cuando el paciente con celiaquía empieza a mejorar y empieza a hacer correctamente su dieta sin gluten, esas intolerancias pueden acabar remitiendo y lo más normal es que, a no ser que tengan origen genético, remitan, ¿no? Hay mucha asociación. Entonces, bueno, hay
mucha sintomatología digestiva, que es algo puntual, ¿no? Pero bueno, también a veces puede ser una enfermedad celíaca y es importante, pues eso, que nos hagan las pruebas correctamente, sobre todo si empiezan a hacernos un poquito la historia a lo largo de la vida y hay como varias cosas, ¿no? Que casan. Al final tu diagnóstico lo recibes en 1997, si no me confundo. Entonces, desde el 97 hasta ahora has visto una evolución del diagnóstico, cómo se detecta y cómo se ofrece en España a lo largo de los años. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Ahora es mucho más fácil detectarla o sigue habiendo cosas que son muy, muy complicadas, que se esconden? Sigue siendo muy complicado, de hecho tenemos un infradiagnóstico elevadísimo. Dependiendo un poco de la fuente, hay varios estudios, pero se habla que entre un 70 y un 80% de las personas que tienen celiaquía desarrollada no están diagnosticadas, es una barbaridad. Muchísimo. Y sin embargo, tenemos mejores herramientas para el diagnóstico y tenemos un protocolo del 2018 que está muy bien, que es uno de los mejores que tenemos en Europa. Sin embargo, pues seguimos teniendo ese infradiagnóstico pues por distintas trabas y distintos problemas que encontramos, ¿no? Es muy importante que los profesionales de la salud piensen mucho en celiaquía, porque si no piensan en celiaquía no la van a diagnosticar, ¿no? O sea, si no Claro. conocen bien todas esas manifestaciones que hemos dicho, pues no vas a diagnosticar. ¿Cómo logras, ya entrando en lo que es Felicidad, hacer tantísimo contenido? Porque llevas desde 2015, no sé en redes sociales exactamente desde qué año, pero el proyecto nace en 2015 y todos los días, o prácticamente todos los días, hay actualizaciones de contenido, información sobre la enfermedad, que yo creo que es una labor de divulgación impresionante. ¿Cómo se hace para tener esa constancia y Mm. ese generar contenido? Pues yo creo que la clave es lo que tú has dicho, que llevamos desde 2015 y al final, bueno, pues es a lo que te dedicas, es lo que realmente me gusta y luego no solo eso, sino no solo la parte profesional, sino también la parte personal, ¿no? Pues vengo un día a comer a Madrid y tengo que buscar dónde como, pues aprovecho y generas contenido, ¿no? Y hay cosas que están muy relacionadas con el día a día del celíaco que no implican una labor tremenda, ¿no? De trabajo, porque al final son mi día a día. Cosas que estás viviendo. Claro, Mm. y es mi día a día desde hace 28 años, ¿no? Entonces, bueno, aún así, al final tenemos una comunidad muy grande, tenemos distintos proyectos, ¿no? Dentro de esa comunidad y, bueno, pues hay días que tienes que cuidar más la escuela porque tienes un grupo que tienes un directo con ellos, otros días trabajas más las redes sociales, pero bueno, es el día a día de cualquier trabajo en realidad. Ujú. Hablabas de la comunidad, ya son 51.000 en Instagram cuando estamos grabando esto, que igual cuando se emita son 55.000. Bueno, no sé, eso me parece muy optimista, ojalá, pero sí, la verdad es que en redes llevamos menos de 10 años, porque además las redes pues, a mí me parecen muy chulas, hay cosas muy guays en redes sociales, pero también es verdad que exigen mucho, ¿no? Entonces yo procuro toda la semana subir 4 contenidos y han crecido mucho, pues gracias también a que, bueno, pues cada vez, gracias o debido a que cada vez hay más personas que quieren saber, ¿no? Sobre dietas sin gluten. Pero bueno, ahí vamos y muy contentos. Hablabas de eventos. Justo antes de grabar nos estabas comentando una cosa de un evento que no sé cuándo es, igual cuando se esté publicando el podcast ya Ya se ha ha sido, celebrado. sí. ¿Qué nos puedes decir de este evento? Bueno, pues mira, yo soy asturiana, vivo en Madrid, pero soy de Cangas de Narcea, que es una localidad que tiene un número de personas diagnosticadas de celiaquía bastante elevado, más que la media nacional, y ya hace algunos años que pusimos en marcha un proyecto con el ayuntamiento de allí. Ujú. Damos formación a los restaurantes que quieren trabajar sin gluten y sin contacto cruzado, y una vez al año coincidiendo con el mes de la celiaquía, pues hacemos unas jornadas, que son las jornadas Cangas sin gluten. Son todo un fin de semana de actividades gratuitas, donde bueno, pues hay ponencias, hay show cookings, hay sorteos, hay mercadillo, hay actividades para niños y bueno, este año han sido los días 3 y 4 de mayo, este año lo ha organizado el ayuntamiento, normalmente lo organizamos Ayuntamiento y Felicidad, este año nosotros no hemos podido sumarnos a la organización como queríamos, porque bueno, pues al final no nos da la vida, no podemos estar en todas partes. No se puede estar en todos los sitios. Es que además teniendo el podcast, teniendo la newsletter, teniendo todo, entiendo que tampoco podéis llegar también a hacer eventos. Sí, o sea, al final tienes que poner la salud, ¿no? Y en primera posición siempre. Y bueno, pues sabemos que gestionar el estrés es uno de los puntales de la salud.
Y bueno, pues sí, hay veces que toca renunciar. Hemos trabajado con el ayuntamiento y nos hemos encargado de algunas cosas, pero otros años pues estábamos como más visibles, ¿no? En ese evento. ¿Cuánta gente estáis en el equipo de Felicidad? 2. Dos. Somos 2, sí. Mi chico Juan Luis Quirós, que es la parte técnica, es decir, todo lo que tiene que ver con un ordenador, que es todo, es él, y yo me encargo pues del contenido. Del contenido. Hablando ya de la dieta sin gluten, porque eres dietista también. Ujú. Em, ¿Qué alimentos son los que están siempre prohibidos y cuáles son los que generan confusión? Porque sí que entiendo que hay muchos alimentos que igual dices, bueno, esto no lleva gluten o parece que no lleva gluten, lo puedo comer y de repente estás 2 semanas con diarrea. Exacto. Bueno, el gluten es una proteína que está en el grano de algunos cereales, ¿no? De trigo, cebada, centeno, todos sus derivados. También, bueno, es un cereal controvertido, la avena, porque encontramos avena también con esa mención sin gluten, pero no todas las personas con celiaquía pueden consumirla. Pero bueno, sobre todo lo encontramos ahí, ¿no? Pensamos que, bueno, pues las harinas, la pasta, el pan, la bollería, todo este tipo de cosas son las que un celíaco no puede consumir, ¿no? Una persona que tiene celiaquía las tiene de alguna manera olvidadas. Sin embargo, encontramos gluten en salsas, en embutidos, en helados, en prácticamente en un montón de cosas, ¿no? Yo siempre les digo tanto a los pacientes como a los alumnos, la base tiene que ser los alimentos que de manera natural no contienen gluten, que son muchísimos, por suerte. O sea, todo lo que es verduras, carnes, pescados, frutas, las legumbres, hay que tener cuidado con las lentejas, porque a veces se puede colar algún grano de trigo. Las semillas de otros cereales también son de manera natural sin gluten, los frutos secos, por supuesto. Hay muchas opciones que podemos consumir y que tienen que ser la base de nuestra alimentación y la de cualquier otra persona, ¿no? Pero bueno, el celíaco, la persona que tiene celiaquía o tiene sensibilidad al gluten trigo, tiene que tener mucho cuidado con las etiquetas porque lo que tú dices, ¿no? Te puedes encontrar con una bebida de arroz, por Mm, decirte algo, y decir, bueno, como es arroz, Puedo tomármelo. puedo tomarlo, ¿no? Y bueno, pues hay que conocer bien la clasificación de los alimentos, la normativa de etiquetado para decir efectivamente es segura, me la puedo tomar. Me recuerda mucho también a los intolerantes a la lactosa, que parece que se van a tomar, pues por ejemplo, chorizo, van a comer chorizo y dicen esto no lleva leche y de repente tiene leche. Sí, la Tiene lactosa ese peligro también. la encontramos en muchos alimentos que no nos lo esperamos. Para un recién diagnosticado con celiaquía, alguien que va a empezar su dieta, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen y los que hay que evitar? Pues mira, un error muy frecuente es pensar que la dieta no tiene que ser estricta todos los días, porque Tien- pensamos que si no tenemos muchos síntomas, bueno, es que esto lo puedo comer porque no me he sentado muy mal, entonces seguro que lo puedo consumir y tal. No, o sea, en el momento en el que hay gluten, hay respuesta inmunológica, hay daño intestinal. Los síntomas son la manifestación externa, ¿no? Entonces hay que ser estricto todos los días desde el momento en el que nos confirman el diagnóstico. Ese es un error frecuente de bajar un poco la guardia porque como Sí, me encuentro mejor, no, esto por desgracia es para toda la vida y hay que hacerlo así. Y luego mucho error del día a día, ¿no? De ir a un restaurante y que te pongan un pincho de tortilla y decir, bueno, le quito el pan y me como la tortilla. pero igual tiene trazas. Claro, eso está totalmente contaminado y no lo podemos hacer. Hay muchos errores pequeñitos que pueden hacer que una persona no evolucione todo lo bien que debería evolucionar cuando hace una dieta sin gluten estricta y correcta. Claro, el no seguir esa dieta estrictamente, las consecuencias que tiene son estas. Claro, y además en un largo plazo puede haber complicaciones realmente serias porque al hablar de enfermedad autoinmune, al hablar de que cada vez que consumimos gluten se produce esa respuesta inmunológica, bueno, pues pueden haber complicaciones. O sea, la más complicada de todas, valga la redundancia y la repetición, es un linfoma. ¿No? Ujú. No es habitual, por suerte, pero yo siempre lo digo, la celiaquía es así de seria. En cuanto a las personas que no son celíacas, ¿hacer una dieta sin gluten también les puede ser más saludable o...? Depende un poco, porque cuando pensamos en dietas sin gluten, pensamos en que si sustituimos ultraprocesados con gluten por ultraprocesados sin gluten, Da exactamente igual, ¿no? claro, exacto. O sea, al final es que estamos quitando un ingrediente de un producto en concreto, ¿no? La gente dice, no, es que me he pasado una dieta sin gluten y he adelgazado, me encuentro mejor y tal. Si pasamos de una dieta con gluten
consumiendo ultraprocesados, a una dieta basada en alimentos que de manera natural no contienen gluten, pues igual sí que no. Si dejamos los ultraprocesados, Sí. sí que podemos notar, pero no por el hecho de quitar el gluten, sino por cambiar un tipo de producto por otro tipo de alimentación. En cuanto a la contaminación cruzada, que lo has mencionado antes, ¿cómo puede el celíaco evitar esa contaminación cruzada? ¿Cómo puede tener un ojo cuando sale a un restaurante a comer, a un bar a cenar? ¿Cómo puede evitarlo? Es complicado porque al final es importante que los establecimientos tengan unos conocimientos, sepan que, bueno, pues que hay una normativa que obliga a indicar que si un producto, un plato dentro de una carta tiene gluten, tienen que indicarlo, pero con eso no es suficiente. Como tú bien dices, hay que evitar esa contaminación cruzada en todo momento. Siempre es recomendable acudir a establecimientos pues como Bresca, ¿no? Que tienen una formación detrás y saben muy bien lo que se traen entre manos para evitar esa contaminación cruzada. Hay veces que tenemos la suerte de estar en una ciudad como Madrid que tiene estas opciones. Hay veces que vas a sitios donde Que no existen. claro, y tienes que comer y dices, bueno, pues tratar de explicarlo, de hablar con el responsable de cocina y explicarle, pues igual tiramos con una carne, un pescado a la plancha y una ensalada, pero la manipulación es muy, muy importante. Entonces, bueno, pues fuera de casa es complicado. Si la persona que te va a hacer esa carne a la plancha ha manipulado antes productos con gluten, ya existiría esa contaminación cruzada. Depende, es decir, yo, por ejemplo, para los pacientes en casa siempre les recomiendo pues, tener una zona de la cocina donde no hay nada de gluten para evitar ese problema, ¿no? Entonces, en un restaurante que suele haber más jaleo, más velocidad, más estrés, más tal, es muy complicado. Sí, es muy Simplemente difícil. o sea, si yo, por ejemplo, estoy cortando con un cuchillo pan de trigo y con ese mismo cuchillo, sin lavarlo a conciencia, me pongo a cortar algo sin gluten, ahí ya hay contaminación. Ujú. Si he tocado algo y después toco el plato del celíaco y lo preparo sin lavarme las manos y he tocado algo con Hay gluten, ya hay contaminación. contaminación, ¿no? Entonces es muy importante que se tenga esto en cuenta porque no todo el mundo va a tener síntomas después de consumir algo contaminado, pero sí vamos a tener esa respuesta inmunológica que es a lo que tenemos que evitar realmente. Y en los últimos 20 años, yo creo que la concienciación sobre la celiaquía ha dado unos pasos agigantados. ¿Cómo notas esto como celíaca? Intuyo que en el etiquetado, en los restaurantes que mencionabas también, que ahora en las cartas tienen que poner los productos que tienen gluten y los que no. Mm, Ha cambiado muchísimo. O sea, yo me acuerdo cuando me diagnosticaron a mí, incluso más tarde diagnosticaron a mi madre y queríamos ir a algún sitio y preguntabas en el restaurante y decían, ¿Celi qué? ¿Eres Celi cómo? ¿De dónde? ¿No? Como el chiste este de soy celíaco yo de Soria. Pues, pues exactamente. Ahora, a día de hoy, pues estamos en un restaurante que tiene una carta sin gluten. Por ejemplo, vas por la calle, te encuentras con unos amigos que hace no sé cuánto que no ves, te pones a hablar con ellos un rato y tal, y todo el mundo conoce a un celíaco, le suena un poquito. Ha cambiado mucho, aún así queda muchísimo por hacer porque hay mucho bulo, mucha desinformación y al final eso hace daño a los pacientes, sobre todo. Yo, por ejemplo, que vengo de un pueblo, sí que puedo ver que la celiaquía puede afectar a la vida personal y emocional de las personas. Por ejemplo, las cosas como son, un viernes por la tarde sales con tus amigos a echar unas cervezas o a cualquier cosa o ir de pinchos. Yo creo que ahí el celíaco tiene muchas limitaciones. Sobre todo, lo que comentaba, si te vas a tomar una cerveza porque llevas todo el día trabajando, te apetece desconectar un rato, ahora esa opción sí que la tienes Mm, porque hay cervezas sin gluten, pero sí que es verdad que hace unos años era algo casi impensable. Totalmente. O sea, a mí me tocó adolescencia y universidad y bueno, pues cada uno luego va desarrollando sus propias herramientas y yo para intentar no perderme cosas, lo que hacía era, bueno, pues habéis ido a comer aquí, yo he preguntado, no puedo comer, pero me voy al café, ¿no? Claro. Intentas de alguna manera hacer la vida más parecida, lo que no puedes es quedarte en casa, porque entonces ya pasa una factura emocional muy, muy alta. Hay que tratar de bueno, pues de con información, hacerlo más parecido a lo que teníamos antes del diagnóstico. Aún así, puede ser realmente complicado. Es muy importante, por ejemplo, concienciar a nuestros amigos y a nuestra familia y decirles, oye, pues mira, en esta zona hay un bar en el que yo puedo tomarme algo con tranquilidad, a vosotros os da Vamos a ese igual, bar, claro. vamos a este bar, ¿no?
Por eso es importante. Yo me acuerdo, tenía un amigo que me decía, pero tú si comes algo de gluten, ¿qué te pasa? Y yo era tan joven, o sea, tenía pues 15, 16 años, yo no sabía explicárselo. Entonces era como quitarle, o sea, era como, bueno, tampoco será tan grave, ¿no? Sí. Cuando ya lo sabes explicar y cuentas realmente lo que es, te dicen, ah, bueno, vale, pues venga, vamos al bar que tú me digas, porque efectivamente es un tema serio de salud, ¿no? Entonces es muy importante también que como pacientes informemos a nuestro entorno. Hablando también de ese informar, hay mucha desinformación acerca de la celiaquía. Por ejemplo, yo creo que hay un montón de sitios que todavía hablan de que es una intolerancia cuando realmente es una enfermedad. Ese es uno de los bulos más extendidos o mito. De hecho, lo ves incluso, nosotros hemos estado en una campaña de comunicación hace poco con medios muy grandes Ujú. y yo decía, ¿por qué seguís? Si yo os mando una información en la que os hablo de celiaquía, ¿por qué lo convertís en intolerancia al gluten? Yo os estoy hablando de celiaquía, ¿no? Sigue como muy en la mente de todos que es una intolerancia y no tiene nada que ver. Y además es que confunde, porque se sigue hablando de intolerancia para referirse a la sensibilidad, otras veces para la celiaquía, y hay pacientes que dicen, a mí el médico me ha dicho intolerancia y no te saben decir exactamente qué es, ¿no? Entonces es un término que hay que desterrar y es una de las cosas que nos hacen daño. ¿Y cómo se puede luchar contra esa desinformación? Claro, desde Felicidad ya es un punto de partida. Una plataforma con una buena base de seguidores que lo que hace es desmitificar la enfermedad y dar una información que conciencia a la gente sobre lo que realmente es. Bueno, por suerte hay mucha gente que tiene celiaquía y que también utiliza las redes para, bueno, pues para luchar contra mitos, para denunciar también determinadas situaciones que son complicadas, ¿no? Para dar información, para dar ayuda, para que la persona a la que le acaban de diagnosticar no se sienta tan sola Ujú. y decirle, oye, que yo también estoy aquí y que he pasado por esto. Entonces, sí que es verdad que el movimiento de las personas con celiaquía en redes sociales y con sensibilidad al gluten es muy potente y que ayuda mucho, pero también a veces pues te encuentras en redes con personas que no han tenido, no han llegado a esa información y hacen que esa idea de la Alimentan el bulo Exacto. Y y le hace la ahí, bola más grande. exacto. Es complicado, pero bueno, es que esto es un poquito cada día. Eso es trabajarlo todos los días. En este ejercicio de divulgación sobre la celiaquía, ¿qué retos has encontrado a la hora de poner en marcha el proyecto, a la hora de generar contenido, crear ideas? Pues muchos. Es que además cuando empezó el proyecto no había tanta concienciación sobre esta enfermedad. Claro, y no solo eso, sino que yo venía del mundo pues de la empresa privada, de los medios de comunicación, unos más grandes, otros más pequeños, pero donde todo es mucho más fácil, ¿no? Mm. Tú creas el contenido, pero los medios ya están ahí, ¿no? Entonces cuando dices, bueno, lo voy a hacer yo desde mi casa, pues es todo más complicado. Yo me acuerdo que intentamos empezar el podcast en el 2018, Ajá. que no había casi, o sea, Había muy poquitos. era un buen momento para lanzar un podcast y fue horrible, o sea, pero horrible. De hecho, el primer episodio lo grabamos con un solo micro, mi chico y yo, en el sofá de casa, y yo me acuerdo de estar sentada en el suelo y se sigue escuchando a día de hoy porque es como un contenido muy cercano, muy tal. Bueno, pues creo que sacamos 2 episodios y dijimos, esto es vergonzoso, o sea, esto páralo, necesitamos unos buenos micrófonos, necesitamos, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, ahí estás solo y tienes que buscar ayuda, pero tanto para eso como para crear una aplicación, como para lanzar la web, como aunque solo sea para llamar a la puerta de médicos para que te concedan una entrevista, ¿no? ¿Quién eres? Soy Lorena de Felicidad. ¿Quién eres? Vengo Claro. de tal periódico, ya es otra cosa. Entonces, bueno, pues sí que fue un cambio importante con muchos obstáculos, pero un aprendizaje brutal. Además, es lo que comentabas de que se sigue escuchando ese podcast, ese primer capítulo. Yo no quiero saber nada. No, pero el contenido al final de Felicidad es un contenido que nunca caduca. Bueno, puede caducar si Sí. de repente hay un avance grandísimo y una cosa que has dicho se queda obsoleta. Pero realmente es un contenido que no caduca y que es concienciación y que puede servir el primer capítulo igual que el 150, me has dicho que llevabais. Para estas alturas sí, más o menos. No, 130 será más o 130. menos, sí, 130. Sí. Sí, bueno, hay cosas que por suerte sí que pueden cambiar, ¿no? Pues hay episodios en los que se habla de
El diagnóstico en niños, bueno, pues hay una actualización un poquito del diagnóstico, una nueva guía de la SGAN que es un poquito posterior y entonces, bueno, pues actualizamos el podcast con otro pediatra hablando del diagnóstico de celiaquía en niños. Pero bueno, en general son herramientas que están ahí que puedes ir escuchando poco a poco y que además sirven no solo para los pacientes, sino también para otros profesionales que saben de celiaquía, pero que quizás quieren saber más, porque yo siempre lo digo que tengo muchísima suerte de las personas que me conceden entrevistas, son grandísimos expertos del mayor de los niveles en España. Claro, porque el podcast está basado en entrevistas en su mayoría y son con expertos sobre esta enfermedad, expertos de renombre, podemos decir, en este campo. Sí, la verdad es que es eso, que es una suerte porque, bueno, pues empiezas poquito a poco, atreviéndote, claro, a mí al principio también me daba como un poco de apuro, ¿no? De decir, voy a llamar al jefe de gastroenterología pediátrica de no sé dónde y me va a decir que te voy a dar yo una entrevista por Zoom, ¿por qué, no? Y poquito a poco, pues sí que ha ido funcionando y tenemos a los mayores expertos en enfermedad celíaca en el podcast, o sea que estoy feliz y encantada de la vida. Un podcast y un proyecto que está teniendo un impacto positivo en la comunidad que has creado. Mm, Sí, estamos muy contentos. La gente que está tanto en la escuela como en las redes, como al final, pues es lo que te digo, en la misma aplicación, bueno, pues están agradecidos, ¿no? De que, bueno, pues les echemos una mano de manera puntual para resolver una cosa y también que se vean que no están solos y que, bueno, que es algo que nos pasa mucho, este camino de la celiaquía. ¿Y tenéis ese feedback de la comunidad? Mm, Sí, es muy guay porque además intentamos tener grupos de WhatsApp con grupos de la escuela. Luego es una cosa muy curiosa, pero tú vas a un restaurante en cualquier sitio, 100% sin gluten y va a haber celíacos. Y muchas Claro. veces vienen y te saludan y te quedas como diciendo, pero perdona, qué vergüenza, ¿no? Eso es muy guay. Y luego, por ejemplo, donde yo tengo la motivación que me hace ya tirar un año entero es en las jornadas de Cangas, porque al final todos, a mí me toca presentar el evento, me toca estar siempre pues por allí haciendo cosas y tal, y la gente que va pues viene y te cuenta y compartes muchas cosas con ellos, o sea que el feedback no puede ser mejor. A mí, además de la divulgación, una herramienta que tenéis que me parece súper útil es el buscador de restaurantes. Que Ujú, además, si no me confundo, tenéis en toda España, o ujú, sea, establecimientos de toda España. Y yo creo que es una herramienta súper básica y muy útil para todos los enfermos en celiaquía. mm. Esa es nuestro primer bebé, o sea, con esa aplicación y ese buscador lanzamos el proyecto en el 2015, un 27 de mayo, además, mira, estamos de décimo aniversario, Estamos de claro. 10º aniversario. Es verdad. Pues fue justo con esa aplicación que seguimos cuidando, que sigue creciendo y que bueno, pues que intentamos que obviamente pues todos los establecimientos que están ahí sean establecimientos que son seguros y que permiten a las personas con celiaquía o con sensibilidad disfrutar de un ocio seguro fuera de casa. En España, la situación del celíaco en relación a obtener productos sin gluten, el acceso a estos productos, ¿cómo está en comparación con otros países? ¿Es un país que es puntero, que va por delante del resto o que está a la altura del resto, pero a un buen nivel, donde se está trabajando mucho para que los celíacos tengan más oportunidades, más acceso a alimentos? Ujú. De cara a lo que son los supermercados, ¿no? El producto de consumo en el hogar, hay muchísimas opciones en España a día de hoy. O sea, yo me acuerdo cuando a mí me diagnosticaron que había pan, galletas y ya, para de contar. Y a día de hoy hay muchísima variedad. Seguimos teniendo el problema, ¿no? de la diferencia de precios. Siguen siendo productos más caros porque al final, bueno, pues la materia prima es más cara, son productos que están destinados a un porcentaje de población menor y bueno, pues sí que es verdad que en otros lugares del mundo hay ayudas para que los pacientes puedan costear este tipo de productos. En España eso no ocurre. No hay ayudas. No hay ayudas. Hay algunos ayuntamientos que de manera puntual para familias que cumplen una serie de requisitos, pues te pueden dar una ayuda, creo que es anual, y algo más hay para funcionarios también, pero en general no hay ayudas, ¿no? Entonces, en las familias en las que hay varios miembros con celiaquía, porque, bueno, por lo que hablábamos antes, ¿no? Como tiene esa Es carga genético. genética, a veces encuentras familias donde hay un número importante de miembros con celiaquía, ¿no? Bueno, pues ya lo que es el pan o la pasta, pues es Tiene una diferente, ¿no? reducción, ¿no? Claro, es más caro, entonces, bueno, pues ahí se puede notar.
Yo siempre abogo por lo mismo, alimentos que de manera natural no contienen gluten, que es la base de todo, pero bueno, sí que es cierto que se deberían dar ayudas a las personas que realmente necesitan, pues eso, porque el coste es mucho más elevado. Sí, para que no estén en una cierta desventaja con respecto al resto de personas. Exacto. En cuanto a la regulación y el etiquetado de los productos, en España es suficiente lo que se hace, se podría hacer un poquito más. Sí que hablabas ahora de las ayudas, por ejemplo, que podrían entrar en regulación, pero en cuanto a lo que es el etiquetado, ¿es correcto? ¿Hay veces que falla? Bueno, es complicado. Tenemos una normativa, bueno, en realidad tenemos dos normativas a nivel europeo, la 828-2014 y la 1169-2011. Yo creo que debería ser un poquito más transparente y que esa mención sin gluten debería estar un poco más regulada. Y luego, por otro lado, me parece que es muy importante también que se dé información a los pacientes, ¿no?, que tienen celiaquía, para saber interpretar correctamente el etiquetado y para que aprendan a llevar una vida 100% sin gluten y además saludable, ¿no? Entonces es un poco que se necesitan trabajar en distintos frentes Sí. para que, bueno, pues que no sea complicado, ¿no? Nosotros tenemos webinars que hacemos en abierto para intentar ayudar a la gente a entender el etiquetado de por qué un producto puede llevar mención sin gluten y Y otro otro no, no. sin volvernos locos, porque al final eso te puede generar mucha desconfianza y decir, pues yo solo voy a consumir lo que tenga mención sin gluten. Y lo que tiene mención sin gluten, bueno, pues no siempre tiene por qué ser lo mejor. Una Ujú. lechuga, por ejemplo, no tiene una mención sin gluten. Hay alimentos que no pueden llevar esa mención por ley. Entonces, a veces nos confundimos un poco con eso. ¿Cuál es la persona que ha ido a ese asesoramiento que le han diagnosticado la celiaquía con mayor edad? Porque como hablábamos antes, es algo que te puede aparecer con 15 años o te pueden diagnosticar con 65, Pues con más te voy a decir. con más. Sí, una mujer que tenía 72 y me decía que le había costado mucho. O sea, cuando llegó a mí, llevaba más de un año diagnosticada, pero sin hacer la dieta. Porque ella me decía, yo a mi edad no voy a cambiar. ¿Qué pasa? Que se le había complicado tanto la salud que llegó un momento que dijo, igual sí que cambio, igual sí que tengo que empezar a hacer una dieta sin gluten. O sea, se le diagnosticó con 71. Ujú. ¿Y tenía síntomas antes o fue de Tenía golpe? síntomas de toda la vida. De Lo toda que la pasa vida. que a veces los normalizamos. Decimos, bueno, es que yo tiendo a tener diarreas o tiendo a ser estreñida. Ay, pues es que yo llevo con anemia ferropénica no sé cuánto tiempo. Yo, la piel sí. O sea, a veces normalizamos cosas porque ya está, hemos aprendido a vivir con ellas, pero quizás están apuntando a algo, ¿no? Y a veces llega el diagnóstico porque de repente ha llegado algo, una manifestación que dices, esta no la puedo normalizar, Mm. esta tengo que consultarla, ¿no? Y es cuando tiran del hilo y dicen, si esto era una celiaquía que ha debutado. Y a Hace veces, años. claro, y a veces te llegan con el diagnóstico y te dicen eso, dicen, es que yo si echo la mirada atrás me doy cuenta de que cuando era pequeña me pasaba esto, lo otro y tal. Y en este caso de esta mujer, lo que decía ella es, si yo llevo así toda la vida, pero claro, cuando tú haces la historia con ella, dices, pero si es que tienes pum, 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 Claro, tienen de todo al final. y al final la calidad de vida pues se puede ver muy mermada, claro. ¿Cómo afecta la calidad de vida convivir con la enfermedad sin saberlo? Porque sabiéndolo, claro, tienes tu dieta, la cumples estrictamente, te cuidas y puedes convivir con ella. Ujú. Pero si no lo sabes, claro, imagino que puedes estar igual con una diarrea 5 años. Yo tenía una amiga que tiene celiaquía, tardaron en diagnosticarla y ella me decía, me conozco todos los baños de las gasolineras de Asturias, porque había estado así años y años y no sabemos lo que es y no sabemos lo que es. Depende mucho de cada uno, es decir, sabemos que la enfermedad celíaca es autoinmune y sabemos que una vez que tienes una autoinmune es más fácil, tienes más riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes, sobre todo cuando hablamos de celiaquía, pues de algunas que se asocian más, ¿no? Entonces, si empezamos a sumar y a sumar, pues podemos tener una calidad de vida pues complicada, ¿no? Si Muy difícil. tenemos gente con osteoporosis muy joven por un problema en la absorción del calcio, que eso lo vamos manteniendo y llega un momento que los huesos pues pierden esa, ya no son más frágiles, ¿no? Y desarrollamos esa enfermedad. Entonces puede haber una calidad de vida mermada porque se suman distintas complicaciones.
En relación con algo que has dicho antes, justo cuando hablábamos del caso de esta mujer que había acudido a por esa dieta, podemos entender también por qué hay a gente que se le tarda tanto tiempo en diagnosticar, que es que lo normalizan, lo van alargando y realmente no le prestan cierta atención o la necesaria y por eso pueden estar 70 años con síntomas, 65 años, los que Mm, sean, y lo han normalizado y por eso no tardan tanto en diagnosticarlo. claro. Y también porque no siempre el profesional, cuando tú vas, yo qué sé, por un problema en la piel, no siempre tienen por qué pensar en celiaquía. Primero porque la mayoría de los problemas de la piel no tienen que ver con celiaquía, Claro, pero puede haber, ¿no? Entonces, siempre explican los más expertos, los mayores expertos siempre dicen hay que tener un índice de sospecha muy muy elevado alto. con enfermedad celíaca porque una anemia ferropénica que nos remite con hierro y tal, pues quizás no va a ser, no tenemos que asegurar, sí, sí, es celiaquía seguro, no, pero vamos a verlo, vamos a hacer unos anticuerpos, a ver qué pasa y vamos a ver si esos anticuerpos que nos dicen o tal. Entonces muchas veces el diagnóstico tarda en llegar, pues porque a veces normalizamos cosas y otras veces porque se le ha pasado al profesional pensar en celiaquía. Y también es complicado, yo creo, porque puedes ir con una diarrea que puedes llevar una semana. Igual te dicen, bueno, es una intolerancia, igual te ha dado intolerancia la leche. Y Mm, estás así por la leche. Y igual en la celiaquía es lo último que piensan, si solo hay esa manifestación. claro. O sea, por eso es importante que conozcan bien el protocolo de pruebas que existe, que las pruebas que se pueden pedir desde atención primaria, que conozcan muy bien los grupos de riesgo. Pues oye, si tengo un paciente con diabetes tipo 1, pues le voy a hacer marcadores de celiaquía anticuerpos cada X tiempo, o tengo un paciente con Hashimoto, o tengo pues una intolerancia a la lactosa o a la fructosa, que sabemos que casi siempre son síntomas de otra cosa, más que entidades en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que elevar esa sospecha ante muchas cosas porque falta mucha gente por diagnosticar. Tú has hablado con muchos expertos sobre este campo, expertos de la medicina. No sé si hay alguna ventana abierta a combatir la enfermedad desde la medicina y que haya posibilidad de poder, por ejemplo, consumir gluten tomando algún tipo de suplemento o con alguna vacuna que te permita comer una dosis semanal o mensual. No sé si hay algún avance que hayas descubierto, algún Nada, tipo, nada. nada. De momento no. Hay, por suerte, en celiaquía, desde la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca lo están trabajando mucho, es decir, están impulsando mucho estudios en distintas líneas, ¿no? Y sí que había un estudio relacionado con una vacuna hace un tiempo. También se está viendo la manera de, bueno, pues de reeducar, ¿no? Entre comillas, al sistema inmunológico para que no detecte el gluten como un enemigo, pero eso es muy complicado, Mm. aunque serviría no solo para una enfermedad autoinmune, sino que entiendo que para más, pero a día de hoy dieta sin gluten estricta. Hay Es la única pastillas, solución. sí, vemos a veces, ¿no? Pastillas que además llevan el nombre de gluten y cuando tú lees la letra pequeña te explican que no son recomendables para personas con celiaquía porque al final no desactivan esa respuesta inmunológica. Igual son una trampa incluso, porque se la toma un celíaco y dice, ahora me puedo comer pues, una barra de pan. Sí, madre mía, sí, sí, sí. Claro, a veces bueno, pues por eso es importante. Yo siempre, el primer consejo que le doy siempre a cualquier persona a la que acaban de diagnosticar es lee mucho, lee todo lo que puedas, pero lee en buenos sitios. O sea, en sitios que indican las fuentes, detrás hay referencias a, te estoy contando esto porque aquí viene publicado o lo ha dicho este doctor o tal Claro. porque hay información muy buena, hay mucha gente haciendo muchas cosas muy buenas por la celiaquía. Entonces hay que leer mucho para saber que a día de hoy dieta sin gluten estricta. Por ejemplo, tú hablabas de que al principio hubo una época que lo estabas pasando muy mal en cuanto diste una vuelta a qué calidad de vida quiero tener. Claro. En esa época, en tu recuperación, ¿tomabas algún tipo de medicamento recetado desde el médico Mm. o fue simplemente con la dieta estricta? Bueno, ocurre a muchos pacientes con celiaquía por el daño que produce el gluten en el intestino, pues es muy normal tener carencias nutricionales, déficits, ¿no? Yo tenía una anemia ferropénica brutal, tenía también carencia de ácido fólico y yo creo que, bueno, seguro que vitamina D, pero vamos, que yo me he tirado años y años y años tomando hierro y ácido fólico. Y de hecho mi recuperación fue muy lenta
porque no sabíamos hacer la dieta correctamente, porque en aquellos tiempos la contaminación cruzada, el contacto cruzado era como, bueno, ten cuidado, pero Ya. tampoco... Entonces, yo recuerdo que ya estaba en la universidad, o sea, en el año 2000 yo seguía teniendo anemia y llevaba 3 años y pico de diagnóstico. Ya no era normal. Los médicos decían, esta niña tendría que estar ya bien, Tendrías que ¿no? estar bien, claro. Y me tuvieron que repetir una biopsia y volver a hacer pruebas porque llegaron a dudar de si tenía o no celiaquía. Decían, igual es otra cosa, le estamos dando dieta sin gluten y no sirve nada. Yo es verdad que a nivel de síntomas estaba mucho mejor, pero seguía teniendo una anemia importante. Y me hicieron biopsia, comprobaron que el intestino estaba mucho mejor de lo que estaba el día del diagnóstico, pero bueno, tardé más en recuperar y en dejar de tener esa anemia porque la dieta no era todo lo estricta que tenía que ser. Claro, la dieta tiene que ser todavía más estricta. Claro. Y había cosas, no existía la mención sin gluten. O sea, tú ibas a comprar y había marcas específicas que ya trabajaban para el colectivo de pacientes con celiaquía, pero y yo formaba parte de una asociación que nos daba mucha información, pero era muy complicado hacer bien la dieta, muy difícil. Y en cuanto a los productos sin gluten para celíacos, eh, en los precios, ahora vemos que son productos que tienen un precio más alto que Ujú. los habituales. Pero es un precio que se ha normalizado, antes era más alto, ahora Antes ha era más alto. bajado. Antes era mucho más caro. Antes era más alto, sí. Sigue siendo más elevado y no hace mucho FACE publicó la diferencia que había, ¿no? Después de un año en las familias en las que hay una persona con celiaquía en comparación con las familias en las que no hay celíacos, la cesta de la compra, ¿no? Cuánta diferencia había, no recuerdo la cifra, pero es más baja, un poco más baja que lo era hace unos cuantos años. Claro, es que me imagino que al principio serían precios casi Es disparatados. que no había, además, o sea, te comes este pan y te comes estas galletas y ya está. Em, y eran productos muy complicados de encontrar y para ellos muy difíciles de elaborar y que además elaboraban para un público Muy específico. muy pequeño, claro. Ahora somos más diagnosticados, pero hace 20, 30 años, muchos menos. Y entiendo que ahora es mucho más fácil encontrar un Mm. producto para celíacos en un supermercado. Sí, totalmente. O sea, cualquier supermercado tiene que tener un lineal, aunque sea pequeñito, de opciones sin gluten, más allá de los que hablamos siempre, ¿no? De esas verduras, de esas frutas, de esas legumbres, de todos esos alimentos que de manera natural no contienen gluten, que están ahí siempre. Claro, esos están siempre, pero luego hay esas líneas de procesados Sí, que son sin gluten que tienen todos los sí, supermercados. sí, sí, sí. Unos más, otros menos, pero sí. Los celíacos, cuando más tienen que tener cuidado, es cuando salen de casa, cuando se van de vacaciones, cuando van a un restaurante, esos momentos que no tienes tú al alcance lo que te estás cocinando. Volvemos otra vez a la contaminación cruzada, son como los momentos de riesgo. Mm, Totalmente. O sea, yo de hecho siempre recomiendo, cuando nos vamos de vacaciones, pues hay que planificar muchísimo, Planificar porque muy bien los restaurantes y claro, todo. absolutamente todo. Si además tenemos la opción de ir a un hotel que nos cubre desayunos, comidas y cenas con opciones sin gluten seguras, fenomenal. Pero yo, por ejemplo, personalmente casi siempre busco un alojamiento en el que yo pueda cocinar Ujú. para por lo menos alguna comida al día tenerla ya controlada y decir que no hay sitios para desayunar fuera. Yo desayuno en mi apartamento o en donde sea y yo me lo hago y sé que no voy a tener riesgo, ¿no? Claro, Eso también es importante, pero cuando salimos de casa hay que intentar planificar y tenerlo todo atado. la base sería esa, la planificación. Sí. Y cuando sales tú, prefieres apartamento por el tema Hmm. de tenerlo todo bien atado y bien controlado y evitar el riesgo, básicamente. Claro, al final te vas de vacaciones y dices, bueno, vale, pues venga, nos hemos ido de vacaciones, yo qué sé, a esta zona. Hay 3 restaurantes en los que puedo comer y te vas 15 días. Dices, Ujú. pues voy un día, voy otro día. Al tercer día dices, hoy me apetece una cena en casa, ¿no? Me apetece comprar un poquito de pescadito y hacérmelo yo en casa o cualquier cosa. Entonces, bueno, siempre está bien tener esa opción porque no podemos comer en cualquier sitio. Fuera de España, no sé si has viajado fuera de España eh, teniendo este problema. ¿Cómo es a la hora de ir a un restaurante? ¿Hay más concienciación? ¿Hay menos? ¿Es más fácil encontrar que tengan la mención sin gluten? ¿Es más complicado? Depende un poco. Por ejemplo, Francia está fatal. Francia muy mal. Francia no nos lo pone nada fácil. Italia, que tú piensas en pizza, Pasta, pizza. es un paraíso, es Sí, una maravilla, una maravilla. O sea,
Yo la última vez que estuve en Roma, que fue un viaje así un poco más inesperado y tal, y no me había dado tiempo a planificar, me acuerdo de ir por el centro y decir, ¿sin gluten? Mirar en la página de la asociación y decir, sin gluten y trabaja con ellos, es decir, están formados, saben cómo hacer las cosas y tal, y de poder improvisar, que es algo muy complicado y que yo además soy de planificar, pero no me había dado tiempo, de repente estaba allí y es como, vale, venga, vamos a buscar los sitios, pero te los encontrabas. O sea, Italia es una pasada. El centro de Europa, pues depende un poco, hay zonas mejores y zonas peores. Yo siempre recomiendo explicarlo mucho, por supuesto planificar. Hay mucha gente en redes sociales, muchos creadores de contenidos que cada vez que viajan suben sus recomendaciones y eso vale oro, ¿no? Tienes que Eso, asegurarte claro. de que ese creador de contenido está recomendando un restaurante seguro, pero es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces la gente ves en redes, ¿no? Que anuncia sus vacaciones en plan, me voy a ir a esta zona, venga, recomendadme sitios. Y la gente rápidamente, pues entre todos nos ayudamos y ayuda mucho. Pero bueno, hay lugares donde es más complicado porque comer sin gluten está muy de moda y entonces, claro, es sin gluten, pero con contaminación cruzada, con lo cual Claro. a mí ya no me vale, ni a mí ni a ninguna otra persona con celiaquía, ¿no? Claro, porque es lo que comentas. Es una cosa que se ha puesto muy de moda. Ya no solo los celíacos, sino que mucha gente está haciendo dieta sin gluten, bebe cerveza sin gluten, come pan sin gluten. Entonces, eso entiendo que es un pequeño paso atrás para los celíacos porque tienen ese peligro de la contaminación cruzada, porque a la persona que no es celíaca le da exactamente igual. Se lo toma Claro, sin gluten, y ya está. pero si lleva gluten no le va a pasar absolutamente nada. No le pasa absolutamente nada y es algo que redunda en nuestro... eh, o sea, nos hace daño en el sentido de yo siempre cuento la misma historia, pero cuando yo vivía en Madrid, pues enfrente de mi casa había un bar de toda la vida. Bueno, pues después de mucho tiempo yo iba allí, no tenían absolutamente nada para mí, pero conseguí que me trajesen cerveza sin gluten y me ponían de tapita jamón. Tenían una pata de jamón, cortaban el jamón allí y me lo ponían, pues estaba encantada de la vida. Entonces un día entré y aquel día me pedí también una cervecita y entró una chica y preguntó por cervezas sin gluten. Y el camarero, José, le dijo, la última se la está tomando esta chica, por mí. Y entonces ella dijo, pues ponme una caña y unos boquerones fritos, todo con gluten. Ujú. ¿Qué entendió el camarero? Que yo era un poco exagerada, ¿no? Y vino y me dijo, ¿ves, Lore? A mí ya me conocía, había confianza, me dice, ¿ves? Esta no es tan exigente como tú. Y yo dije, es que esta chica no es celíaca, o sea, no puede, y si lo es, muy mal por ella, ¿no? Porque está pidiéndose una Claro. caña de grifo y se está pidiendo unos boquerones rebozados en harina de lo que fuese, vamos, pero no eran sin gluten. Bueno, pues si yo se lo expliqué a José, le dije, no, mira, es que esto es un error, pero si este mensaje está constantemente llegando, al final confundimos a la hostelería, ¿no? Y es como, hay una que es muy especial que dice que esto no puede tocar, no sé qué, no sé cuánto, pero luego hay otra que me dice que no pasa nada y les confundes. Y es cuando te dicen, ¿eres muy celíaco o eres poco? Y tú dices, no, es que en celiaquía no hay grados. Hay gente que tiene más síntomas, gente que tiene menos síntomas, pero todos tenemos que hacer la dieta sin gluten estricta por lo que hablamos de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces eso confunde muchísimo y esa moda, pues por un lado dices, genial, porque hay Ujú. más sitios, hay más productos, Pero pero por otro tiene por ese otro peligro. lado tiene ese peligro. Sí, yo creo que perjudica más de lo que ayuda. Puede Exacto, poner de moda el que se hagan más productos, pero a la vez tiene unos riesgos claro. que no suman para nada para el colectivo que está dañado. Exacto. Y al final es que es una cuestión de salud, o sea, no es que no es un capricho, no es una moda, no es, Claro, es exactamente. que ojalá pudiera un día saltarme la dieta, pero es que no puedo, es que lo tengo que hacer así. Entonces, son mensajes que generan confusión. Claro, es que te saltas la dieta, igual te pegas un mes hecha polvo, O no. o Si, no. si el problema El es problema que, es ese, que no sabes, claro, no tienes la certeza de cómo te va a sentar. yo, por ejemplo, sí, o sea, yo soy sintomática y yo si me contamino, si un día me caen 3 migas en un plato, pues a las 2 horas estaré hinchada como un balón, tendré que ir al baño, probablemente vomitar, frío, calor, agotada, acabo agotada y al día siguiente estoy en cao.
totalmente. Igual ya no estoy vomitando, ya no estoy en el baño, pero estoy pero estás hecha reventada. polvo. Claro, hay gente que pues, puede tener de nuevo brote de dermatitis herpetiforme porque tenían la dermatitis, ha desaparecido con la dieta y vuelve cuando hay tal. Hay gente que puede tener aftas, hay gente que puede tener dolores de cabeza, no sé, 1000 síntomas cada uno. Y luego hay gente que te dice, es que yo si me contamino no siento nada, no noto nada, no sé si estoy haciendo bien la dieta sin gluten. Que también es muy peligroso. Es muy peligroso porque sabemos que si no lo hacemos bien, se va a producir esa respuesta inmunológica, ese daño intestinal y eso en un medio largo plazo puede tener Mm. consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos herramientas que nos permiten detectar si hay transgresión dietética a través de test que se hacen en orina y en heces, pero claro, no puedes estar haciendo test todos los días. Claro. ¿Cómo se accede a esos test? Pues los puso en el mercado una empresa de Sevilla, una biotecnológica sevillana puntera, Biomedal se llama, y son unos test que se llaman Gluten Detect, que están a través de su página web y sirven para eso. Los de orina creo que detectan hasta 24 horas, es decir, te haces el test y te detecta si 24 horas antes ha habido consumo de gluten, lo que miden son lo que se llaman los GIP, los péptidos inmunogénicos del gluten, y el de heces un periodo un poquito más largo, es como de entre 3 y 5 días. Entonces, yo, por ejemplo, en consulta sí lo recomiendo mucho Ujú. para los que están empezando, para saber si están haciendo bien la dieta, si hay algo, pues no me acabo de encontrar bien, vamos a revisar a ver si es la dieta. Y ahora ya por lo menos podemos saberlo, antes no lo podíamos saber. Claro, y tienes esa herramienta para saber si estás Transgrediendo, ingiriendo exacto. alimentos con gluten, pero ¿hay alguna herramienta que te permita saber si tienes algún indicio de ser celíaco en tu cuerpo, simplemente con los síntomas? Por ejemplo, un ejemplo absurdo que se me ocurre, pero que puede ser útil para ilustrarlo, un test de antígenos. Te Ujú. decía si tenías coronavirus o no. En este caso, ¿hay alguna herramienta que te pueda ayudar a...? Nada. El protocolo de pruebas de enfermedad celíaca se compone de unas cuantas pruebas y criterios a tener en cuenta. Una de las principales o de las primeras que se puede hacer rápidamente, porque te la puede hacer el médico de cabecera en principio en atención primaria, son anticuerpos en sangre, ¿no? Los anticuerpos Ajá, son proteínas que genera el sistema inmunológico para defenderse de, entonces en este caso, pues son anticuerpos para defenderse del gluten, ¿no? de gluten. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues es una prueba de sangre que nos tiene que pedir el médico y sabemos que en muchos celíacos adultos da negativa, a pesar de que puede haber igualmente celiaquía, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se necesitan más pruebas. No hay una sola prueba que a día de hoy que permita diagnosticar celiaquía sin ningún tipo de dudas. Hay que hacer más pruebas, con la excepción de niños y de adolescentes que cumplen unos criterios muy determinados que en muchos casos con los anticuerpos en sangre ya pueden estar diagnosticados. Pero en adultos no hay nada que te diga sí, efectivamente. Claro, pero el problema es lo que hablábamos antes, que es una enfermedad que te puede aparecer en cualquier momento de la vida. Sí. En niños y en adolescentes es fácil verlo, pero puedes pasar una adolescencia comiendo gluten y sin tener ningún tipo de problema, y luego llegas a una edad adulta y todo cambia. Sí. Y cuesta más Sí, identificarlo. sí, 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 sí. El diagnóstico en adultos es realmente complicado porque es que además muchas veces las manifestaciones que tienen son extradigestivas y muy inespecíficas, ¿no? Entonces, a veces te llega gente a la escuela o te llega gente a la consulta que te dice, no, es que yo vengo del reumatólogo o yo vengo del ginecólogo porque estaba intentando quedarme embarazada y no era capaz, entonces me han hecho pruebas y resulta que tengo celiaquía que también está relacionado, no, obviamente no todos los casos, pero también existe relación. Entonces, bueno, pues muchas veces es que el último que te ves es el de digestivo. ¿Y está relacionada la fertilidad con la celiaquía? Sí, hay estudios que demuestran que sí, que los abortos de repetición, problemas incluso para quedarse embarazada, Embarazada. pues pueden estar relacionados con la celiaquía. De hecho, cuando ahora hablas, ¿no?, con ginecólogos que conocen muy bien el tema, te dicen que ante determinados indicios, cuando una persona no hay una causa conocida, ¿no?, de esa infertilidad, le piden anticuerpos en sangre de celiaquía para ver si van por ahí los tiros, ¿no? Y si van por ahí, pues dieta sin gluten y ya está. Claro, eso en mujeres y en hombres. ¿Está también relacionado con la esterilidad o no? En hombres no te sé decir, yo creo que está más enfocada a A mujeres. mujeres. Sí, sí. Vaya, pero
Es lo que hablábamos antes, que no es una cosa para tomársela en broma, que es una Claro, enfermedad muy seria y que te puede generar problemas en todos los ámbitos de la vida claro. y de la salud, vaya. Mm. Yo siempre digo, el principal problema que tenemos los pacientes con celiaquía es llegar al diagnóstico. Claro, Una vez que llegas al diagnóstico, aparecen otros problemas, hacer una dieta sin gluten estricta todos los días, bueno, pues poco a poco, pero no es fácil. es algo complicado. Exacto, la vida social pues también se puede ver un poco trastocada, pero es un proceso de aprendizaje, es un camino, vas aprendiendo, cada uno va desarrollando sus herramientas y tal. Ahora, tener celiaquía y no saberlo es una faena tremenda, muy Totalmente. importante. Por lo que vemos, queda todavía mucho por avanzar en el campo de la celiaquía. Bueno, hay que tocar todavía muchas teclas para encontrar, si no una solución, algo que lo haga más llevadera. Y yo creo que hemos tenido una charla más que magnífica, Lore. Ha sido un placer tenerte en el podcast. Y nada, esperamos que siga funcionando Celicidad, que sigas con la divulgación sobre la celiaquía, que haces un trabajo que es fundamental y muy importante en nuestra sociedad. Y lo dicho otra vez, gracias por venir a Hoy es su día. Nada, yo encantada con tu equipo y con la oportunidad de hablar un día tan importante como hoy de enfermedad celíaca. Mucha suerte en este proyecto Gracias. y en todos los que emprendas. Y felicidades por los 10 años del proyecto. Pues fíjate, sí, que es hoy. Aniversario de felicidad. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy. Nos vemos la próxima semana con una nueva entrevista.